Gil molesta. Gil es difícil. Gil es peligroso. Gil... Este es Jesús Gil, el hombre que pasó de ser un empresario con grandes ambiciones a convertirse en uno de los personajes más controvertidos de la política y el deporte en España. Presidente del Atlético de Madrid, alcalde de Marbella, dueño de un imperio inmobiliario y una figura cuyo nombre sigue siendo recordado por su carisma, su osadía, pero también por la gran cantidad de escándalos que rodearon su vida. Su historia está llena de capítulos que se podrían comparar con una novela de acción, donde el poder, el dinero y la corrupción juegan un papel primordial. Con una personalidad única, Gil pasó de ser el hombre que transformó Marbella en una ciudad de lujo a convertirse en uno de los dirigentes más polémicos de la historia reciente de España. Desde su implicación en uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística hasta su constante enfrentamiento con los medios de comunicación y los propios jugadores del Atlético de Madrid, esta es la historia de Jesús Gil. 1. Hombre que, para bien o para mal, dejó una marca indeleble en la historia de España. Pero, ¿cómo llegó a todo esto? ¿Qué pasó para que un hombre que parecía tenerlo todo terminara siendo uno de los personajes más odiados por muchos españoles? Quédate con nosotros porque, en los próximos minutos, descubrirás cómo Jesús Gil pasó de ser un joven empresario a convertirse en uno de los hombres más poderosos y controvertidos de la historia reciente de España. Vamos a desmenuzar su vida, su carrera y los momentos más oscuros de su historia. El ascenso de Jesús Gil. Jesús Gil nació el 9 de enero de 1940 en Ronda, una pequeña ciudad en la provincia de Málaga, en el sur de España. Su infancia no estuvo marcada por el lujo ni por la riqueza, pero desde joven destacó por su ambición y su carácter. Fue un joven que supo aprovechar las oportunidades que le dio el contexto histórico de los años 60 y 70, donde España comenzaba a experimentar una rápida modernización tras la muerte de Franco. En su juventud, estudió ingeniería de caminos, pero pronto descubrió que su verdadera vocación estaba en el mundo de los negocios. Aunque no comenzó con un gran capital, rápidamente se adentró en el sector de la construcción. En 1968, fundó Construcciones Gil, una empresa que crecería a pasos agigantados durante las siguientes décadas. La Costa del Sol se encontraba en pleno auge, y Marbella era el lugar perfecto para desarrollar grandes proyectos inmobiliarios, que pronto le traerían la fama y la fortuna. A medida que se consolidaba como empresario, Jesús Gil demostró tener una gran habilidad para hacer negocios. No solo se dedicó a la construcción, sino que también se involucró en sectores como la promoción de viviendas y hoteles de lujo. Gracias a su visión, se convirtió en un magnate inmobiliario, pero también en un personaje de gran influencia, al punto de que muchos consideraban que Marbella ya no era solo una ciudad, sino casi su propiedad privada. En este periodo, Gil forjó relaciones con figuras clave de la política local y regional, lo que le permitió obtener favores y contratos públicos que favorecían a sus negocios. Esta combinación de poder político e empresarial le abrió la puerta para lograr grandes beneficios personales, pero también para tejer una red de clientelismo que marcaría gran parte de su carrera. Este tipo de red clientelar resultó ser un pilar clave de su éxito. Gracias a sus conexiones con políticos locales y regionales y su capacidad para mover los hilos en el mundo empresarial, Jesús Gil se fue consolidando como un hombre indispensable en el sur de España. Todo esto le permitió ganar terreno no solo en el mundo de los negocios, sino también en el campo político. El salto a la política, alcalde de Marbella. Pero no fue solo en el mundo empresarial donde Jesús Gil quiso dejar su huella. En 1991 decidió dar el salto a la política y presentó su candidatura a la alcaldía de Marbella por el partido andalucista. Marbella, que hasta ese momento era una ciudad de importancia regional, estaba a punto de vivir una transformación radical. Jesús Gil asumió el cargo con la promesa de mejorar la ciudad, pero muy pronto quedó claro que su visión para Marbella no tenía límites, y su estilo de gobernar fue todo menos convencional. Desde el principio, Gil no dudó en rodearse de los suyos. Todo el que se relaciona conmigo se hace rico. De hecho, Marbella pasó a ser una especie de feudo personal para él, donde los contratos de obras, las licencias de construcción y la gestión de los recursos públicos se decidían, casi en su totalidad, de acuerdo con sus propios intereses y los de sus allegados. Convirtió la corporación municipal en una herramienta a su servicio, utilizando sus conexiones políticas y económicas para llevar a cabo proyectos urbanísticos de gran escala
que transformaron por completo el paisaje de Marbella. Durante su mandato, Marbella se llenó de residencias de lujo, hoteles de 5 estrellas y centros comerciales de alto nivel. Pero al mismo tiempo, su gobierno estuvo marcado por una profunda falta de transparencia, ya que muchos de los proyectos urbanísticos se llevaron a cabo sin licitación pública, favoreciendo a empresas vinculadas a su red de contactos. Además, las acusaciones de sobornos y blanqueo de dinero empezaron a ser comunes, y su figura se fue rodeando de una gran cantidad de controversias. De hecho, Gil no solo gobernó Marbella de manera autoritaria, sino que se caracterizó por su falta de respeto hacia la oposición y hacia los medios de comunicación. Soy autoritario porque yo sé imponer en un momento determinado las soluciones rápidas, drásticas y rígidas sin hacer concesiones a la galería. No soy igual a casi ninguno. Soy distinto, no soy normal. El criticarlo públicamente era casi una condena a enfrentarse a un personaje que no dudaba en utilizar su poder para desacreditar y silenciar a quienes osaban cuestionarlo. Yo creo que estoy aquí hoy más que nada porque se me juzga por una forma de actuar, porque soy el único empresario español, presidente de un club, que en estos momentos he traído a figuras de terroristas, sensacionalistas y amarillistas. Gil, al igual que muchos de los políticos de la época, vio en el poder una herramienta para hacer negocios y acumular riquezas personales. Intereses como tú a lo mejor. Y los por ahí llevan los tiros, por ahí van los tiros. No, no, que tiros, no te confundas. Yo quiero, cuando te dicen, es que quiere vender sus pisos, claro, y que sigan los extranjeros aquí, y que haya seguridad en las calles, por si no le hacemos nada, esto se hunde. Y si no lo salvamos nosotros, ya verás, dentro de poco no vendes ni un pantalón. Aunque en términos de desarrollo económico, Marbella experimentó un auge sin precedentes, su gestión estuvo llena de controversias. Las acusaciones de corrupción y amiguismo no tardaron en aparecer. Como alcalde, Gil se rodeó de figuras cuestionadas, y muchos de sus colaboradores fueron acusados de utilizar el poder político para obtener beneficios personales. Sin embargo, él nunca mostró signos de arrepentimiento y continuó con su gestión autoritaria y controvertida. Si esta parte de la historia te ha sorprendido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Hemos desentrañando a personajes que dejaron huella en la historia de España, para lo bueno y para lo malo. El Atlético de Madrid, un cambio radical en el fútbol en paralelo a su carrera política. Jesús Gil también estuvo al mando de uno de los clubes más importantes del fútbol español, el Atlético de Madrid. En 1987, Gil asumió la presidencia del club rojiblanco, y su llegada fue un cambio radical para el Atlético, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Al principio, Gil fue recibido con entusiasmo por la afición, ya que prometió devolver al club a la élite del fútbol español. El Atlético de Madrid atravesaba una crisis económica y deportiva, y el presidente parecía ser la persona indicada para cambiar las cosas. Gil no dudó en hacer una fuerte inversión en fichajes de alto nivel, trayendo jugadores como Paulo Futre y Diego Simeone. Futre es extraño en sus cosas, le han equivocado, ya se ha dado cuenta y no pasa nada. Esta semana también, quizá incluso mañana, ¿qué está diciendo usted? A un imbécil que hay ahí. Además, empezó a realizar mejoras en el estadio Vicente Calderón, lo que le permitió mejorar la imagen y las finanzas del club. Sin embargo, su relación con los jugadores y entrenadores no siempre fue fácil. De hecho, a lo largo de su presidencia, Gil despidió a varios entrenadores, incluido Luis Aragonés, una figura clave para el Atlético de Madrid, y muchos jugadores abandonaron el club en medio de tensas disputas con el presidente. A pesar de sus éxitos a corto plazo, como la Liga de 1996, la relación con los jugadores era cada vez más deteriorada. El Atlético de Madrid parecía más un negocio de Jesús Gil que un club de fútbol, lo que hacía que muchos aficionados cuestionaran sus verdaderas intenciones. Aunque en términos deportivos consiguió cierto éxito, su gestión dictatorial y autoritario control sobre el club fue objeto de controversia, y muchos fans se sintieron traicionados por la forma en que gestionó los intereses del club. Más allá de los títulos, lo que marcó su presidencia fue su falta de respeto hacia los jugadores y entrenadores, que eran constantemente maltratados. Con el paso del tiempo, el Atlético de Madrid de Gil pasó de ser un club grande a convertirse en una especie de juguete personal. La caída de Jesús Gil, el caso Malaya
y la justicia, el reinado de Jesús Gil no duró para siempre. En 2002 los escándalos de corrupción que rodeaban a su figura empezaron a salir a la luz. El caso Malaya, uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística en la historia de España, implicaba directamente a Gil y su círculo cercano. Las investigaciones revelaron que Gil había estado involucrado en un entramado de sobornos, malversación de fondos públicos y blanqueo de dinero. A través de una serie de operaciones irregulares, Gil había logrado enriquecer a sí mismo y a sus colaboradores más cercanos, utilizando el dinero del pueblo y las licencias de construcción para obtener beneficios personales. La justicia le alcanzó tarde, pero finalmente fue condenado por corrupción. A pesar de las denuncias y las condenas, su poder seguía siendo considerable, lo que le permitió mantenerse impune durante una parte importante de su carrera. Sin embargo, el daño estaba hecho, y a medida que las pruebas de sus irregularidades salían a la luz, su imagen pública se desplomó. El caso Malaya fue un punto de inflexión para Jesús Gil, un hombre que había jugado con fuego durante muchos años y que finalmente se quemó. Su caída fue estrepitosa, y muchos de los que antes lo aplaudían empezaron a denunciar sus prácticas corruptas. La huella de Jesús Gil en la historia de España hoy en día. La figura de Jesús Gil sigue siendo un tema polémico en la historia de España. Es recordado por muchos como un hombre que transformó Marbella y el Atlético de Madrid, pero también como un personaje cuya vida estuvo marcada por la corrupción, el abuso de poder y la falta de escrúpulos. Jesús Gil es un ejemplo claro de cómo el poder puede corromper y de cómo la ambición desmesurada puede arruinar la vida de un hombre, y en muchos casos, de una ciudad entera. Si te ha sorprendido la historia de Jesús Gil, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderte más historias sobre figuras controvertidas que han marcado la historia de España. ¿Qué opinas sobre la figura de Jesús Gil? ¿Crees que realmente fue un hombre que hizo bien por Marbella y el Atlético de Madrid? ¿O su legado está marcado por la corrupción? Déjanos tu opinión en los comentarios